por estar aquí, como cada lunes primero de mes, en este caso el segundo, por el festivo de la semana anterior. En primer lugar, darle las gracias a Elena por haber accedido a este cambio que ha habido en esta sesión, ¿vale? Porque sabéis que en la programación había programado otra sesión, pero bueno, al final por problemas logísticos varios no ha podido ser y Elena, pues enseguida que contactamos con ella, nos dijo que sí y bueno, es un placer tenerla aquí. A ver, yo, ¿qué voy a decir de Elena? Que le haga honor a su trabajo y a su trayectoria. Honor y gloria, ¿eh? Exactamente. Entonces, a ver, ha hecho muchas cosas, como sabéis, y de su presentación destacaría que durante más de 30 años ella es licenciada en Filología Moderna, como sabéis, y docente, y ha sido profesora de secundaria y bachillerato durante más de 30 años. Esta labor la ha compaginado, según pone ella, con autoformación, participación en grupos de trabajo, como coordinadora del Servei de la Dona en Alicante desde 1983 a 1988, además de criar y educar a un hijo y a una hija. Ha colaborado a nivel docente, como sabéis, ella es formadora feminista, conferenciante, analista de género y escritora. En 1980 cofundó el Feminario de Alicante, que sabéis que se inició como un grupo de estudios y reflexión sobre la condición de las mujeres y que será el germen de lo que hoy es el aula de debate, aunque se disolvió un tiempo, pero de ahí nace el aula de debate donde estamos hoy. ¿Vale? Y bueno, ella vive para la coeducación, para la divulgación y formación feminista, colaborando siempre como docente o experta en las instancias donde la reclaman, que son muchas: universidades, sindicatos, instituciones de igualdad, ayuntamientos, centros de formación, institutos, centros de primaria, da igual el nivel de estudios, consejos de juventud, asociaciones, ONGs de distintos países y lugares. Por ejemplo, en 2013, como ejemplo de esto, efectuó una consultoría internacional en el Ministerio de Educación de la República Dominicana para la introducción de la transversalidad de género y la igualdad en el currículum escolar de la República Dominicana. Es coautora de 21 libros colectivos y autora de muchos artículos, ponencias, revistas, publicaciones especializadas en feminismo, en coeducación. Y luego es autora de libros que seguramente tenemos todos en referencia, como Democracia Vital, Mujeres y Hombres hacia la Plena Igualdad, Hijas de la Igualdad, Herederas de Injusticias, y de la igualdad también se aprende cuestión de coeducación. Y seguramente que ahora estará también trabajando en alguno. Y bueno, como encargos institucionales que ha realizado, voy a mencionar algunos, pues que llama la atención que haya hecho tantas cosas y tantas a la vez. Entonces, bueno, pues a ver, las instituciones le han encargado y ha hecho, por ejemplo, una guía para jóvenes de ambos sexos en prevención de la violencia de género titulada Guía para evitar amores que matan, Guía del buen amor. Consejo de la Juventud de Alicante, 2004. Luego también tiene 2 guías para la buena educación de niñas y niños y para la buena coeducación de nuestras hijas e hijos dirigidas a las familias. Se la encargó el Gobierno de Cantabria y la realizó en 2007-2008. Tiene un libro de texto para la asignatura Igualdad de Género del bachillerato para el estado de Oaxaca en México, titulado La igualdad es un derecho, en 2008.
Y luego también tiene un texto denominado LIC, que es Lenguaje para la Igualdad en la Comunicación, para la campaña de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Alicante en 2008, materiales curriculares varios con enfoque de género, para la asignatura de Educación para la Ciudadanía, también otro encargo del Gobierno de Cantabria. Luego tiene muchos materiales también digitales denominados Coeducación en Familia, Espacios para la Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, perdón, en Granada. Está atenta, ¿eh? Y luego tiene una colección de artículos mensuales en el diario de la educación.com desde septiembre del 2016. Es coautora de la guía Amor, Solo del Bueno, del Ayuntamiento de Elche, de la Casa de la Dona en 2020. Autora de la guía del lenguaje igualitario para la comunicación, Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Cultura y Sport de 2020, también en edición digital. Y bueno, pues como ser humano, como humana holística que toca todo, pues es una persona muy accesible, que te explica las cosas. Se nota que ha sido docente y muy buena docente porque te llegan las cosas, se adapta al público que le escucha y siempre está ahí cuando la necesitas, como formadora, como docente, como amiga, como feminista, como entendedora del pensar y el sentir de las mujeres y creo que de la raza humana en general. Y no sé, muchas gracias y es un placer escucharte. Pues muchas gracias a ti. Bueno, la fórmula para hacer tantas cosas es cumplir muchos años, que es la que yo uso, ¿eh? Y por eso, pues claro, siempre van aumentando. Lo de hacer muchas a la vez, pues hay años más afortunados que otros, otros más tranquilos, y eso depende, ¿no? Porque yo estoy trabajando hace mucho tiempo en formación según de dónde me venga la demanda, ¿no? O sea que, bueno, como las coordinadoras de este aula, que son además pimpollos trabajadoras todas ellas, me han dicho que venga hoy, pues aquí estoy, ¿eh? Pero claro, como estamos tratando el tema bueno, un poco de por dónde va el feminismo en este momento, yo tengo ahora la suerte o la oportunidad he tenido de escuchar a muchas de las feministas, tanto en directo, ¿no? Porque estuve la semana pasada en el Seminario de Valencia, porque estuve en las jornadas de clásicas y modernas, porque estuve en el Congreso de Coeducación y porque el escuchar a otras mujeres que hablan en un momento dado y conectan con tu pensamiento, lo que hace es que tu propio pensamiento se haga más propio y se haga más claro, porque precisamente eso es lo que a mí me agrada. Yo voy a hacer una especie de síntesis de lo que en los últimos tiempos me ha dado que pensar. Me han dado que pensar los acontecimientos, las conversaciones con mis amigas feministas. Creo que casi todas mis amigas son feministas porque se han ido yendo de mi vera a las que no lo eran, no sé por qué, desaparecen. Y luego me las encuentro y me dicen, ¿te acuerdas cuando éramos feministas? Digo, pues sí, me acuerdo bastante, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa. Y bueno, el acudir, por ejemplo, a este aula de formación y debate, para mí es un incentivo continuo. Y es un tesoro que tenemos las que venimos aquí habitualmente, porque este tipo de espacios no son muy frecuentes, ¿eh? O la gente te juzga, o no tienes libertad de expresión, o no conectas, etcétera. Aquí podemos dudar de todo y más, ¿eh? Y luego ya lo iremos aclarando, pero de momento es así. Y tenemos la experiencia también de que la gente puede entrar y salir de este aula. A veces está mucho tiempo sin volver, luego se vuelve. Claro, lo que no puedes hacer es que te resuma a alguien todo lo que hemos hecho en 2 años. Eso sí que no. Pero tú te enganchas al lugar donde te enganchas y vamos haciendo que esto vaya aumentando. Mar se acordará mejor desde cuándo
tenemos el aula, ¿te acuerdas? 5. Sí. Bueno, pues unos cuantitos años ya, unos cuantos. Yo creo que una de las características de esta cosa llamada aula, que podríamos llamarle esta institución, y así queda más fino, es el compromiso y el no compromiso a un tiempo. Es decir, que si tú estás como quieras estar, puedes participar, puedes no participar, puedes dejar de venir un tiempo, puedes volver, puedes aportar. Y bueno, esto nos deja con un tanto de relax y luego agradecer siempre a la sede universitaria que desde el primer momento nos acogió y que esto puede funcionar con personas pero sin dineros, sin dineros porque nosotras somos partidarias de que desde el dinero público se atienda también a nuestra causa y esa es una de las razones por las que estamos aquí y por la buena acogida que nunca tiene pegas. Bueno, voy a explicaros un poco este título que le he puesto porque lo venimos discutiendo ya hace bastantes meses. ¿Cambio de rumbo o de objetivos? Esto no sé cómo lo visualizáis si cerráis los ojos, pero yo cuando lo estaba pensando lo visualizaba como que tú vas por un camino, que de repente te zarandean, que te ves en otro lugar que no sabes dónde estás, que vuelves a ese camino, que te encuentras con otras que están como tú y etcétera. Por eso hablaba del cambio de rumbo. Porque el cambio de objetivos dentro del feminismo debe de ser solamente en tanto en cuanto los tiempos cambian y no son lo mismo las reivindicaciones que tuvieron las sufragistas que las que tenemos nosotras. Porque eso tiene que ser así. Y tenemos que estar en continua formación y en continuo movimiento. Y eso es lo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Quizás voy a leer algunos párrafos, cosa que yo no suelo hacer nunca, como bien sabéis, pero así para sorprenderos, ¿no? Y decir, mira, hoy ha leído, pues sí, hoy quizás le toca leer. Yo leeré algunos párrafos, a lo mejor voy y me engancho y los leo todos. Desde el siglo pasado venimos hablando de agenda feminista. El siglo pasado es este que pasó hace 21 años, digo yo, y un poquito más atrás también. Venimos hablando de agenda feminista. En realidad, desde que la ONU anunció los objetivos del milenio, feministas del mundo organizadas en diversas instancias, con voz y presencia en cada uno de sus países, comenzamos a hablar de agenda. Quizás en España le debemos a Amelia Valcárcel el lanzamiento y la divulgación de este concepto. Es bastante positivo el hecho de tener presente una agenda donde podamos evaluar logros, marcar las asignaturas pendientes y proponer nuevos objetivos que van apareciendo al amor de las nuevas realidades. Y en esas tareas podemos hablar también de agendas feministas abiertas por páginas distintas, según la trayectoria, evolución y resultados de distintos países del mundo. En todos ellos existen las mujeres como mitad de la población y en todos ellos existe la desigualdad de oportunidades, condiciones y trato y en bastantes casos también la desigualdad de derechos. El feminismo se expresa y se expresó siempre en vetas y movimientos de resistencia y oposición a las normas y costumbres patriarcales. Esto muy destacado, O sea que son vetas de oposición y resistencia. Y eso es una de las señas de identidad del feminismo en todo el mundo y en todo tiempo y lugar. A las normas y costumbres patriarcales, a menudo con riesgo para la vida, integridad y aceptación social de quienes lo practicaban, y de propuestas para ir consiguiendo cotas de igualdad. En legislación, respeto y seguridad, educación, salud específica, participación en la economía, formación, representación, acceso a ámbitos de poder, cultura, todos estos son los pilares en los que el feminismo se va plantando e implantando en distintos momentos de la historia y de la geografía también.
Así se ha avanzado y se sigue avanzando. Y así se ven las distintas páginas por las que están abiertas las agendas según las circunstancias. Esto es uno de los codazos que se nos dan por el mundo cuando hablamos, cada feminista habla desde donde está, desde donde nació. Y es tanto pecado ser blanca como negra como amarilla, o sea, ninguno. Y muchas veces se dice, no puedes seguir hablando las blancas occidentales. Bueno, las blancas occidentales hablaremos de nuestra trayectoria y las que no son ni blancas ni occidentales pues hablarán desde otra. Pero ni tenemos que encontrarlo como incompatible, ni tenemos que enfadarnos, ni tenemos que oponernos como si fuéramos las peores enemigas de este mundo. Eso es una enseñanza importantísima que desde el feminismo tenemos que entender y hacer nuestra, porque si no, lo que hacemos es repetir lo que hemos visto siempre, es decir, las guerras sin cuartel de los varones, donde quítate tú para que me ponga yo. Entonces, esto, si no somos conscientes, lo repetimos porque además nos dicen, como no comas, te comen y cosas de estas, ¿no? Y nos lo vamos creyendo. Yo creo que el feminismo, ante todo, es una maniobra de descreimiento de todas las milongas. Milonga, aparte de ser el canto argentino, es una mentira como una casa, ¿no? De todas las milongas que con forma de cuentos de hadas o de lo que queráis, o de brujas, nos han ido contando. Entonces, claro, todas las religiones son portavoces de este tipo de ideología. Por tanto, hemos tenido que empezar a ser malas. Esto de ser mala para una mujer es lo peor de todo, porque siempre, con o sin religión, tenemos que ser apreciadas por ser buenas. Bueno, esto ya sabéis que también le llamó a Amelia Valcárcel en un momento a la ley del agrado, y yo lo he desarrollado bastante en uno de mis libros y muchas de vosotras ya lo hemos compartido y sabéis de qué hablo cuando digo esto. Entonces, las agendas están abiertas por distintas páginas. Yo creo que la metáfora es muy buena, porque yo tengo mi página, tú tienes la tuya y en un momento dado podemos compararlas. ¿Por dónde vais aquí? ¿Por dónde vamos allá? Y nosotras podemos estudiar las agendas de otras y otras pueden estudiar las nuestras y identificarnos de alguna manera con lo que es el feminismo, que siempre tiene que ver con la emancipación y con la oposición, como si dijéramos, a todo lo que son las milongas patriarcales. El tema del patriarcado da mucho de sí si lo utilizamos como adjetivo o como nombre, ¿verdad? Está bien ponerle apellidos al patriarcado también. Y últimamente he aprendido uno que me gusta mucho y ahora luego dentro de un ratico os lo cuento. Así se ha avanzado y se sigue avanzando. Y así se ven las distintas páginas. Las páginas también llevan otros marcadores. Llevan marcadores de origen, de orientación sexual, de clase social, cultural y económica, raza, etnia y capacidades. Los marcadores de las páginas feministas tienen estas características, además de, ahora le llamamos a todo transversal, que seguimos sin saber lo que quiere decir, porque todo el mundo lo dice y nadie lo hace. Esto lo trajimos de Pekín en el año 95. Todo tiene que ser transversal. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Pero qué coño quiere decir transversal? Porque usted me lo explique en la práctica, no me lo explique en la teoría. Bueno, yo que fui a un colegio religioso sé muy bien lo que era la religión de forma transversal en un colegio, que a toda hora todo tenía que ver con eso. Bueno, pues a lo mejor tenemos la suerte de no morirnos antes de ver que en el mundo los análisis sociales y demás están impregnados de feminismo, porque como no lo lleguen a estar, seguiremos con las desigualdades más terribles, porque aceptamos de una manera bastante frecuente y bastante tranquila que las desigualdades básicas, que son las entre hombres y mujeres, se repitan y se cambien de camisa también. A esto hay algunas autoras que le están llamando el patriarcado sostenible. Este es el que os quería decir, el adjetivo. El patriarcado sostenible porque, claro, no hay manera de que esto venga un huracán y se lo lleve por delante. Entonces, bueno,
Pues creo que hay algunas, yo soy muy partidaria de unir conceptos que son de distintos ámbitos del conocimiento, unirlos de repente, ¿no? Y entonces me da como resultado algo que me levanta el interés y que a otras personas pues también, también lo he podido hacer así. Bueno, pues fijaros, el feminismo, eh, bueno, los marcadores estaba diciendo. Según la pertenencia, tenemos una agenda global y una específica. Y la específica puede ser o bien local, de una localidad, o bien de una región del mundo, o bien de un ámbito, digamos, profesional o personal X. Podemos tener la agenda feminista de las abogadas, por ejemplo. Claro que sí. Y a lo mejor las abogadas de aquí y las de allá tienen una agenda que coincide, a lo mejor no coincide. Entonces, todo esto no debe de llamarnos a ningún agobio, porque es que el patriarcado también se dedica a decir que las feministas no hacemos más que pelearnos. Pues que no le demos la razón, ¿no? Por lo menos. Y que no nos creamos que peleando. Yo, bueno, como veo aquí a Vicky, por ejemplo, pues voy a decir una cosa que a ella no le gusta nada, pero bueno, a mí sí que me gusta, y es no utilizar nunca para el feminismo lenguaje bélico, del ganar-perder, de la lucha, de la guerra, de la victoria, de la derrota. O sea, no utilicemos lenguaje bélico porque eso nos impele de alguna manera al ganar-perder. Y siempre queremos ganar y nunca queremos perder. Otra cosa es que hagamos esta especie de enlace entre distintos colores que puede tener el feminismo y que entendamos que tenemos cosas en común y otras que no lo son. Que entendamos que tenemos consensos y que los consensos se construyen con muchísimo trabajo, ¿eh? Nada de cling, ahora cae del cielo. Y tenemos más disensos que consensos, pero de los disensos podemos ir a los consensos. Perdonad pues, por todo este chupi chupi que me he montado en un momento, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Porque nos escandalizamos, porque hay disensos y resulta que tendría que haberlos siempre, porque si no, ¿qué sería? Como las elecciones que ha habido en Nicaragua, ¿no? O como las que había aquí durante el franquismo. O sea, nadie disiente de nada y aquí está todo estupendo. Bueno, pues yo creo que todo esto se va cumpliendo con muchísima lentitud. Presiones, me gusta usar la palabra presión, presión más que lucha, presión, presión. Y dar con la presión, si necesitamos instrumentos, instrumentos. Y si necesitáis apelo, pues apelo, como podamos hacerlo. Y luego hay un montón, y ahora se nota mucho, de impugnaciones sobre los principios de las feministas. Muchas impugnaciones, porque dicen esto, porque no lo otro, esto no es justo, lo otro es exagerado. Bueno, este tipo de cosas, que también ralentizan un montón los avances, porque es que, claro, estás continuamente contestando a la objeción y contestando a la interpelación y entonces, claro, te va haciendo perder tiempo. El otro día le oía a Carmen Calvo en el seminario que utilizó mucho esta frase, es que nos hacen perder tiempo, que es una frase de lo más estupenda y corriente, pero en la pura verdad nos hacen perder tiempo. Y nos convencen de que perder ese tiempo está muy bien, ¿eh? Tenemos que hacer sí o sí esa pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque viene de fuera, viene un poco el tirón para que nos dediquemos a una serie de cosas. Me imagino que estaréis pensando en las que están más de actualidad, pero la historia del feminismo siempre ha sido así. Y cuanto más sabemos de la historia del feminismo y de las mujeres, más sabemos que es imparable, que difícilmente da pasos atrás. Otra cosa es que vaya muy lenta, que tenga obstáculos, que se cambien las milongas unas por otras, pero difícilmente da pasos atrás y que una de las fórmulas que tenemos es mirar hacia atrás y mirar hacia el presente, y entonces podremos casi contestar una pregunta que siempre está ahí. ¿Y qué hacemos? Entonces yo he contestado muchas veces con una frase un exabrupto. Pues haz lo que puedas, tía. ¿Eh? Lo que puedes tú no es lo mismo que puedo yo. Siempre tenemos que hacer algo. Pero ponernos ahí
unos deberes para hacer todo el mundo lo mismo, no, porque dentro de 3 semanas tendremos otra vez un disenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por mi parte, si alguien me lo quería preguntar, cada una lo que pueda y cada uno lo que pueda, lo que quiere y lo que sepa, porque tampoco nos vamos a retorcer el cuello a todas horas del día, porque si no puedes o no sabes, pues te puedes poner hasta enferma de tener sobre tus espaldas lo que Kant llamó el imperativo categórico, pero esto aplicado al feminismo. O sea que yo tengo todos los males del mundo sobre mi chepa y tengo que subir casi como Sísifo a la montaña y luego para volver a caer. Esto creo que en este momento tenemos una historia del feminismo bastante consolidada y sólida como para no tener que perder el tiempo de esa manera, y el tiempo son las energías también, claro que sí. Bueno, pues yo quiero ahora enumerar de una manera ordenada para quienes tienen ganas de tomar notas, y si no, ya le he dicho a Guillermina que enviaré este texto por mail para que lo hagan llegar. Siempre prefiero mandarlo a posteriori porque a priori resulta que nadie se lee nada ni hace los deberes. Esto lo tenemos clarísimo, ¿eh? No, es verdad. O sea, después de muchos años si no nos lo leemos, por ejemplo, las que tenemos que leérnoslo, pues ¿quién se lo va a leer? Y luego, pues que cae ahí en saco roto, sí, no sé qué, me acuerdo. Pero a posteriori, y una vez que lo hemos escuchado, probablemente se nos quede mejor ahí en nuestra cabeza, ¿no? Y en nuestro corazón, porque los aprendizajes de este tipo son sentipensantes. Ya me habéis oído esta palabra muchas veces. Y no se puede separar el sentimiento del pensamiento. Esto la separa el patriarcado, porque a las chicas nos da el sentimiento y a los chicos les da el pensamiento. Lo que mola y lo que se paga es el pensamiento, y el sentimiento es una cosa muy mona que alivia a los varones de sus grandes luchas y batallas en el mundo, ¿no? De manera que vamos a hacer también avances lingüísticos, porque el lenguaje no es en absoluto neutro, jamás lo fue. Y todas las lenguas del mundo hasta la fecha son sexistas, porque nacieron en épocas que había que consolidar el sexismo. Pero en este momento podemos y tenemos ya la oportunidad de variarlas, variar el significado de palabras, variar las composiciones morfológicas y todo lo que... Y las lenguas además por sí mismas son cambiantes y siempre lo han sido. Entonces, cambiamos la mitad de la humanidad a los derechos. Cambiamos la mitad de la humanidad al acceso a la educación superior incluso. Cambiamos cosas que se pueden cuantificar. Y la lengua se tiene que quedar como en tiempos de Mari Castaño, ¿no? O de Julio César, o sea, me da lo mismo. Entonces, esto es algo que no debemos de seguir haciendo, ni que nos complazca. Meteremos la pata 40 veces, la sacaremos 50, pero habrá hecho un avance. Y os digo que yo que siempre tengo puestas las gafas violeta y últimamente los audífonos, no sé, esos no son violeta, ¿no? O sea que veo y oigo quizá más que otra gente porque tengo entrenada mi persona para ver estas cosas y oírlas, pues me doy cuenta que últimamente el tema del lenguaje está penetrando, por ejemplo, mucho en los medios de comunicación, que me parecía imposible. Me parecía imposible, pues cuanto más gente diga en público más veces cosas que favorezcan la, la estructura de las mujeres en el mundo, pues mucho mejor. Y esa faena no es que se ha hecho así, la primavera ha venido, no sé cómo ha sido, sino que es un producto de un trabajo y de un proceso muy largo, y así lo digo para que nos veamos todas como artífices de ese proceso, que sin la presión y el estudio y la escritura de las mujeres feministas, esto no se habría dado, pero ni de lejos, ¿eh? Lo mismo que tengamos en cuenta lo que hemos llamado la paridad, ¿no? O sea, las cuotas de presencia y de participación de las mujeres, que os habréis dado cuenta en los últimos festivales, en los últimos tal,
como no haya paridad en un festival, en un museo o en un algo, ya estamos las feministas diciendo, que aquí faltamos, ¿eh? Y ya no dicen las locas esas que quieren estar en todos lados, ya no lo dicen. No digo que no lo piensen, ¿eh? Pero el camino está hecho de una cierta manera que, bueno, que por lo menos por ahí podemos ir pensando. Claro que el patriarcado este que se sostenible se inventa otros rollos, claro que sí. Y para las jóvenes se inventa unos rollos que no veas, ¿eh? Ahora podemos irlos diciendo. Bueno, yo digo que hay muchos mecanismos para desautorizar las justas exigencias y acallar las voces feministas. Mirad que estoy diciendo esto del avance, pero es que todo convive a la vez. No sé si es una suerte vivir en esta época, que podemos ver lo que era, lo que es y lo que va a ser, como a la vez. Yo creo que sí que lo es, ¿eh? Lo es. Desde luego, no creo que nadie que estemos aquí tengamos envidia de lo que fue las posibilidades vitales de nuestras abuelas, ¿eh? Ninguna, eso es seguro. Luego, eso, como es producto del trabajo feminista y de la presión feminista de muchísima gente y de muchísimos lugares, pues vamos a ir mirando siempre un poquito para atrás, un poquito para adelante, ¿no? Porque siempre nos da la impresión de que no hacemos nada, de que no sé, que a mí me indigna mucho cuando oigo a la gente, es que no hacemos nada. Pero como, bueno, pues a lo mejor tú no haces nada, pero no digas no hacemos nada, ¿eh? Y si no haces nada y te da mal rollo, pues ponte a hacerlo. Porque es que está en nuestra mano, en gran parte. No en nuestra mano el cambio del mundo en 5 minutos, pero sí que está una parte, ya lo he dicho antes. Bueno, yo creo que a esto, bueno, a todo esto, los mecanismos estos son muy potentes para desautorizar las justas exigencias y acallar las voces feministas, que podemos comprobar casi a diario. A la vez que estamos viendo que se nombran a las mujeres y que se las tiene en cuenta, estamos viendo cómo surgen discursos que no es que surjan, no son nada originales, ¿eh? Son los discursos del patriarcado clásico que se van poniendo al día. O sea que esto le podríamos llamar, además de patriarcado sostenible, envites patriarcales, ¿no? Los envites, a ver si se cansan ya y se tiran por el suelo. Entonces, nosotros volvemos otra vez a salir. A mí me gusta también decir a veces que ladran, luego cabalgamos. Esta frase, ¿verdad? Que pertenece a nuestra cultura clásica. Entonces, ladran, luego cabalgamos y, ¡ay, es que ladran mucho! Bueno, pues tú sigue cabalgando y que sigan ladrando, ¿no? O sea que esto es así. Hace algunos años Nuria Varela decía que el feminismo era impertinente. Entonces, cuando eres feminista, tienes que saber que como eres impertinente, pues que se van a meter contigo. Se pueden meter más, menos o regular, más fino o más vasto. Te pueden dar 7 codazos y romperte un codazo. O te pueden matar, ¿eh? Pero resulta que que el feminismo siempre vaya pidiendo algo que ya es posible, pero que parece que todavía está muy lejos, ¿no? Cuando dice, ¿y ahora qué querrán las mujeres? Bueno, aparte de comer todos los días, tener un refugio, un reconocimiento, podemos hacer una lista larga. ¿Y ahora qué querrán las mujeres? ¿Eh? Esto, bueno, cada vez que nos lo pregunten, pues podemos sacar de la manga unas 18 cosas más o menos y así pues vamos saliendo. Bueno, voy a enumerar algunos de estos mecanismos. Generar discursos de controversia dentro del feminismo. Este es el típico divide y vencerás, que bueno, que es absolutamente patriarcal y típico de las guerras, divide y vencerás. Yo a este le llamo el fenómeno de los caballos de Troya. Entonces ya sabemos todo el mundo la metáfora del caballo de Troya, que además a la chita callando, como algunas cosas han pasado en los últimos años, de repente una mañana me sos bellato, bella chao, y me he encontrado aquí un pastel que no sé ni cómo comérmelo. Esto es muy interesante para hacernos perder tiempo. Es un mecanismo estupendo porque no se nota y de repente nos lo vemos. Y además de eso, dotar de medios de difusión y de éxito social a uno de ellos, a uno de los dos discursos, ¿no?
ninguneando o desacreditando al otro. Esto nos ha ocurrido últimamente muchas veces con lo de toda la industria de los vientres de alquiler. Se desacredita el discurso de que eso es una barbaridad contra los derechos humanos y se ensalza o se pone, bueno, también con toda la teoría trans, la teoría y la práctica no es lo mismo, o sea, desacreditas una parte, la silencias, si invitas a alguna persona a algún debate de estos, es en minoría y con un envite patriarcal fortísimo. A Mar le pasó una vez, que yo sufrí creo que más que ella, en aquel programa, porque si te invitan a una cosa, dices, voy a ir porque si no vamos a los medios, pero claro, en los medios tienen preparada la estrategia de aplastamiento, porque estás en minoría y porque además van a cargar todo contra lo que tú digas, que ya saben lo que es. Esto también sirve para decir esto de que las feministas se pelean. Como se pelean, pues a ver a quién vamos a llamar, porque como se pelean siempre, bueno, a ver en qué punto podemos romper ese prejuicio. Había dicho que me iba a quitar la cosa esta y no me la he quitado, pero ahora me Yo la no te he querido decir. quito porque me empieza a molestar ahora, me lo he llevado bastante mal. Para que te vean los que le Claro, para que me vean ahí aunque ya os he dicho que no me he traído los disfraces, ni me he ido a la pelu, ni nada, o sea, esto no puede ser. Bueno, segundo mecanismo, interpelar y manipular conceptos usados por el feminismo de todos los tiempos como bases de su pensamiento y acción, como por ejemplo libertad, igualdad, justicia, derechos humanos, etc. Manipular todos estos conceptos y como ya no sabemos de qué hablamos, pues nos pueden desarticular la voz, porque ya no sabemos de qué. Bueno, cuando tienes vocación como yo, de docente, todo el rato está bien porque así todo el rato te dan ocasión para explicarlo. Igualdad, coma, quiero decir con ello, y ahí pues dices lo que te dé la gana, lo que te parezca a ti, porque no compartimos los conceptos en este momento, ni en el tema del feminismo, ni en casi ninguna de las teorías sociales, porque el patriarcapitalismo, que este es otro invento, estos que hago yo, intenta que nada quiera decir lo que quiso decir, porque de esa manera también se desarticula el pensamiento y el trabajo de toda la gente que quiere que las cosas cambien. Las feministas somos las más resistentes de los movimientos sociales del siglo XX y XIX, porque ahí estamos articuladas como movimiento y como pensamiento y como grupos de presión, y otros han ido desapareciendo. O sea que a nosotros las milongas, como nos contaron tantos cuentos de hadas de pequeñas, es como que ya no nos hace mucho efecto. A lo mejor todavía algún día, pero ya la cosa va volviéndose hacia abajo. Bueno, otro de los mecanismos es interceptar las reivindicaciones específicas de las mujeres. Este tiene mucha miga, porque como englobándolas en otras, fijaros que ahora todo el rato nos dicen la violencia es la violencia, la igualdad es la igualdad, porque las mujeres todavía en todo el mundo hemos pasado por una socialización clásica de ser para otros. Entonces, si me dicen que son más importantes las personas que llegan en patera que yo misma, pues claro, yo atiendo, digamos, a esa reivindicación antes que nada. Esto lo estamos viendo continuamente, ¿no? Desviar, interceptar las reivindicaciones específicas. Estas siempre aparecen como de mayor urgencia y relevancia. Esto lo he visto mucho en los centros educativos, en los institutos. Antes que atender a la violencia de género que se produce entre iguales, entre no iguales, entre todo, vamos a atender a otras discapacidades, a unas discapacidades o a unos problemas sociales específicos de este barrio. Siempre hay algo que va por delante. Esto pertenece a la cultura femenina aprendida, digamos, a machamartillo. Siempre los demás antes que yo. Entonces, tenemos que desaprender eso. Y algunas, a mí me ha dicho Mari que ya me conoció empoderada,
pero yo me empoderé hace como mucho, iba a decir un siglo, porque era como a principios de como mucho, porque realmente nos tenemos que hacer ese trayecto. Y casi siempre, como lo personal es político, en esto sí que creo que hubo un gran consenso en esta frase, tenemos que hacerlo en nuestra persona y en nuestro entorno colectivo y personal, porque si no, dicen, no, es que lo primero es hacer la evolución personal. Pero tú, ¿cómo vas a hacer una evolución personal con un ambiente que te lo contesta o que te lo prohíbe, etcétera? Es imposible. Bueno, es imposible del todo, hacerlo del todo. Un poquito es posible, pero así como malamente. Bueno, quería decir bueno, que lo de ser seres para otros lleva consigo también lo de ser empáticas y generosas, ¿no? Esto del negarte, de la abnegación, fijaros que está dentro de la cultura religiosa, la abnegación, semejante aberración de palabra, ¿la habéis pensado alguna vez? ¿Eh? O sea, te dicen que es estupendo que te niegues a ti misma. Bueno, eso le decían a las monjas si se aguantaban porque habían jurado la regla, ¿eh? La regla de la orden, quiero decir. Entonces, no, esto, claro, tenemos que desarmar mucho discurso, mucho, porque ha quedado ahí como debajo. Yo creo que tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos, por ejemplo, muy bien dicho por mi parte, pues es la composición de profesional de las ONGs. O sea, miremos un poquito quiénes están y luego quiénes son portavoces, quiénes mandan, quiénes curran, o bien la división sexual del trabajo dentro de las propias ONGs. Si queréis tomar un ejemplo que es poderosísimo, la Cruz Roja. ¿Tenéis ganas de observar qué le pasa a la Cruz Roja? Pues es un ejemplo de lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Entonces, el mandato para las mujeres de siempre es protección y cuidado, ¿eh? Y luego obedecer y complacer. Entonces, todo esto mezcladito, pues nos va haciendo decir, no, la reivindicación de mi vecino de enfrente es más importante que la mía, ¿no? Así es que, no la mía de Elena en este caso, sino la mía como mujer mitad de la humanidad, que la cosa no es cualquier cosa, ¿eh? No es así un accidente que pasa en no sé qué país y en no sé qué momento de la historia. Bien, pues yo creo que hay otra cosa ahí que tenemos que tener muy claro, que hemos trabajado mucho y hemos presionado mucho en los últimos años, a lo mejor 20 o 30 años, para tener representación para la cuota. Pero creo que va siendo el momento y ahí tenemos mucho trabajo por hacer y las personas que estáis ligadas a partidos o a sindicatos más, que la cuota numérica tiene que ir variando a la cuota de calidad. Y de calidad quiere decir de feministas, que no da igual que haya 4 mujeres visibles, las 4 primeras que se presten a ello, o las que yo sé que me van a sacar las castañas del fuego sobre todo esto. Y que además no me van a hacer la competencia porque me estarán eternamente agradecidas de que yo las haya puesto de ministras o de no sé qué. Entonces, esto es muy importante que vayamos presionando y trabajando para que las cuotas de representación femenina sean de representación feminista, que no es lo mismo. Aquí en esta aula yo creo que no hace falta explicarlo, es bastante claro. Bueno, otro mecanismo es neutralizar las voces feministas no poniéndoles altavoz. No es que te tiren, ni te castiguen, ni nada de esto, pero al no ponerles altavoz es una metáfora en este caso, que a veces no es tan metáfora, es altavoz, pero... Y esto es muy importante, aun en organizaciones que reclaman la justicia y velan porque los derechos humanos se respeten y se cumplan. Que esto es un shock para todas las mujeres feministas, que tenemos un pensamiento social. Ahora prefiero decir social que decir de izquierdas o decir socialista, un pensamiento social, que es el que quizás nos ha alimentado el pensamiento feminista
Y por lo tanto, en estas organizaciones que podrían haber hecho que avanzara todo mucho más rápido, el discurso feminista aparece y resulta siempre como intruso, exigente y excesivo, ¿eh? Entonces, claro, pues se va quedando ahí relegado en cierto modo. Otro de los mecanismos es ralentizar todo lo posible la introducción del pensamiento feminista, la obra humana de las mujeres y la eliminación de los sesgos sexistas del lenguaje en todo el sistema educativo y en la formación continua, escatimando presupuestos y posponiendo prioridades, manteniendo implícitamente la mirada ciclópea del androcentrismo. El ojo del cíclope, esto está inspirado por la lectura del último libro de Victoria Sendón de León, que habla de la mirada ciclópea como la mirada del androcentrismo, con un solo ojo y además en medio que lo puede todo, ¿eh? Es otra metáfora muy potente y muy interesante, que por eso yo me las voy apropiando, porque a mí las metáforas me encantan, luego me invento yo las mías y así vamos haciéndolo crecer todo. El sexto mecanismo, mantener de forma explícita o velada, porque hoy día así el velo se echa encima de cualquier cosa y parece otra, mantener el sistema de división sexual del trabajo y la complementariedad de los sexos, que ya no se aprende en la escuela, que ya no te pegan si no lo haces, que no sé qué, pero eso se mantiene de forma velada. Y en esta división sexual del trabajo y de complementariedad de los sexos no hay ninguna innovación. Esto viene de los tiempos más ancestrales, desde que conocemos un poco las organizaciones sociales, y esto mantiene las jerarquías de los hombres y de lo masculino sobre las mujeres y lo femenino, como si fuera inevitable por ser obra de la naturaleza. Esto es muy importante porque cala, retrasando y disipando las medidas de corresponsabilidad, que son las que irían desdibujando la idea de la división sexual del trabajo y de la complementariedad de los sexos. Quien piense que cualquier bebé, niño o niña, o macho o hembra, para decirlo en sexo, nace aprendido a cuidar o a mandar, pues está desvariando, ¿no? Porque todo el mundo, supongo que todo el mundo ha tenido en sus brazos a un bebé recién nacido, sea niño o niña, y sabe que viene a este mundo sin ningún bagaje cultural, que lo tendrá todo en su propio entorno, Bagaje genético, por supuesto, y fisiológico, pero bagaje cultural no. Y la prueba la tenéis en niños o niñas que han sido criados y educados en culturas muy lejanas a las de su origen de nacimiento. O bueno, si queréis un cuento mítico, en la historia de Rómulo y Remo, que una loba fue capaz de amamantarlos, pero no de educarlos, de educarlos para que fueran lo que se esperaba de ellos, que luego fueron mucho, estos funcionaron bien. Bueno, por fin, otra cosa que quizás sea muy interesante es dar paso, porque esto es la ceremonia de la confusión, la que tenemos ahora, ¿no? Dar paso y voz confusa, paso, pero no entiendo lo que me dicen. Hablo mucho de los medios, que es por donde se divulga, y en los medios tenemos que meter también todos los medios de pantalla, ¿no? Que llegan ya de forma especializada a cada quien, gracias a su algoritmo y todo esto, que no nos podemos librar de ellos y nos llegan los mensajes estos que se creen no sé quién que nos puedan gustar. Y fijaros que yo lo veo como que dar paso y voz confusa y a la vez ocultar todo aquello que convierte a las mujeres en mercancías para negocios muy rentables. Se habla de ello, se lía la cosa, no se habla claro, no sé qué, no sé cuánto, entonces también se oculta toda esa parte que, bueno, que le daría cierto conocimiento a la mayoría de la gente. Estas cosas ya saben las que son, pero vamos a nombrarlas. La prostitución, el tráfico y la trata, la comercialización de embarazos y partos a la carta, a mí me gusta llamarle así, más que vientres de alquiler, la pornografía, la ciberexplotación con mujeres reales o con robotas sexuales, digo robotas porque habrá que ponerle edad en algún momento, ¿no? Al robot.
y para juego, diversión y compañía. Entonces, de todo esto se habla, no se habla confuso, se dice, no se dice. A veces les interesa mucho el escandalito y entonces te lo muestran, pero por supuesto no tiene debajo ese pensamiento crítico feminista que es una de las características del pensamiento feminista, que está enmarcado dentro de los pensamientos críticos. Yo creo que todo esto está, bueno, con lo de las robots sexuales o robotas sexuales, porque al escribirlo me apeteció ponerle la A, veremos el éxito que tiene o no tiene la palabra. Le hago un pequeño recuerdo y homenaje a Lidia Delicado, que está convaleciente de una operación y que probablemente estará escuchándonos por ahí, porque es ella la que en este momento más ha estudiado y estudia y sigue estudiando ese tema que simbólicamente, por un lado podríamos decir, bueno, así nos libramos nosotras de las violaciones. Ya habéis visto lo que nos libramos, ¿no? Lo que pasa es que normaliza esa relación de los varones con las mujeres como objetos y como además ni sufren ni padecen las robotinas, pues ancha es Castilla. Entonces, es un tema muy delicado, muy oculto, pero que, bueno, que está ahí, que se puede investigar. Todos estos mecanismos no hacen sino ponernos palos en las ruedas y hacernos desviar continuamente el rumbo por callejones y derivas. Imaginároslo, ¿no? Vas por una carreterica con su poca o mucha luz, de repente un callejón como lo del tren fantasma, ¿sabes? O sea, yo me lo imagino así. De repente sale aquel que te pegaba con la escoba en la cabeza y dices, ¿pero esto qué es, no? Bueno, ahí ya sabíamos que era todo broma, pero en la vida real podemos no saber que es broma en absoluto. En apariencia atractivas, porque a veces esos callejones y derivas son atractivos, pero no deseables para el proceso de emancipación de las mujeres, objetivo siempre presente en el feminismo, hasta el momento. Esperemos que pueda ser así. Es frecuente, también las que me conocéis bastante, me lo habéis oído muchas veces, que escuchar lamentos como vamos para atrás. Es que para atrás no vamos, ojalá fuéramos para atrás, que sabríamos dónde estábamos y cómo salimos de ese atrás. Es que no vamos para atrás ni podemos ir, por dos razones. Una, porque ya en el mundo hay muchas mujeres que han podido hacer un proyecto de vida propio, gracias sobre todo al acceso a la educación y a las profesiones. Y por otra parte, todo el resto del mundo que no, que está como estaba hace, yo qué sé, en el neolítico superior, ¿no? O sea que no podemos decir que vamos para atrás, porque eso es como un consuelo. Ah, pues si vamos para atrás, luego ya iremos para adelante. No, es que vamos por mal camino, que no es lo mismo, ¿eh? Las derivas, los callejones oscuros, todo esto. Siempre me rechina porque yo creo, bueno, escribí aquí el otro día que no podemos ir para atrás. Pues hay millones de mujeres que ya hemos vivido en estados de derecho. Y ese es el grano gordo que le ha salido al patriarcado sostenible, que se empeña en seguir siendo sostenible, pero ella tiene ahí algo a lo que afrontarlo. Y bueno, nosotras creo, y otras muchas mujeres del mundo, que ya están en otra onda también, no entraremos por los estrechos aros de la sumisión, apartamientos ni prohibiciones. Y ya lo habéis visto porque en este momento reaccionamos. Cuando hay una cuestión de esta, reaccionamos. Y nos ponemos al lado muchas veces de quienes lo están padeciendo. La situación actual es nueva, lo mismo que es nueva la globalización y otras muchas cosas. Es nueva. En cuanto a la globalización y a la cibercultura, aunque arrastra vicios ancestrales del patriarcado que fijaros que se muestra fuertemente en todas las comunidades y culturas que abogan mucho por las tradiciones. Las tradiciones como las lenguas son todas patriarcales, porque han nacido en tiempos en que había que ajustar de alguna manera las diversiones, las fiestas, los nombres, todo a que la gente le gustara de alguna manera hacer cosas que le perjudicaban.
Si queréis hacer un repasito por las fiestas populares, pues tenemos faena, ¿eh? Pero faena para mucho tiempo. Bueno, pues nada, yo creo que os he comunicado un poco mis inquietudes a partir de todo lo que, como yo funciono en mi pensamiento, que es la inquietud, el por qué pasa esto, la duda, siempre la duda. Yo me hice feminista gracias a una duda, que si queréis os la cuento otro día. Pues la duda era, cuando nació mi hija, yo que tengo un sueño pesadísimo, me despertaba y el que era su papá, que tenía un sueño ligerísimo, no se despertaba. Entonces yo dije, aquí pasa algo. Esto hay que averiguarlo. Esto hay que pensar más seriamente qué pasa aquí, ¿no? Y bueno, desde aquella duda, que ahora sí que tendría una respuesta para esta duda, pero las que me conocéis, ¿cuántas horas de mi vida he podido yo dedicar a esto respecto a la carrera que total me duró 5 años y la acabé y ya está, respecto a mi carrera que fue en filología moderna? O sea, ¿cuántas horas de mi vida he podido dedicar a esto? Por eso ahora tengo respuesta para alguna duda de esas que cuando era pequeña también algunas veces me preguntaba, yo tuve una infancia bastante buena desde el punto de vista que no tuve grandes, ¿cómo os diría yo? Milongas de que por ser una niña me tenía que aguantar con esto y con lo otro. Porque tuve una madre bastante original para la época, ¿eh? Y un padre también bastante original para la época. Original quiero decir que mi padre no era machista, cosa que era un milagro de Lourdes más o menos, y mi madre era una persona que se ganaba la vida con su propio trabajo y había estudiado. Entonces es una cosa, era muy rarita la cosa, ¿eh? Por lo tanto, de alguna manera sí que sé que se puede hacer de otro modo. Y por lo tanto, esto es lo que me he estado creyendo siempre. Bueno, mi pensamiento, os lo he medio dicho antes, está hecho de estas dudas, estos sobresaltos, no de esto por qué pasará, y luego el compartirlo en conversaciones corrientes y molientes frente a un café, a una cerveza, a un panchín que nos peguemos en un cumpleaños o lo que haga, o en un viaje, compartirlo con muchísimas mujeres. La primera con quien lo compartí todo fue mi hermana Nieves y eso me enseñó la sororidad y por lo tanto sí que creo que las mujeres nos podemos ver como iguales, nos podemos aclarar muchísimas cosas. Y luego, pues claro, está feo que una diga que no lee nada, ¿no? Algo tiene que leer. Entonces yo leo muy despacio, leo de forma selectiva y normalmente me quiero acordar de todo lo que leo, que eso es una barbaridad, ¿eh? Es mucho más cómodo pasar páginas y ya está. Como me quiero quedar, me quedo con algunas cosas. Y a lo mejor se me olvidan algunos nombres. Cuando escribo, no escribo con citas de estas académicas abajo, porque yo no sé ni por qué me sé esa palabra, ¿eh? Pero bueno, le pido disculpas a quien no nombre adecuadamente y luego normalmente las nombra todas así, todas en mogollón, ¿eh? Todas las que me han inspirado, me han ayudado a seguir pensando y me han ido aclarando. Entonces, de una duda primera a las aclaraciones continuas, gracias en gran parte a muchas de las que estáis aquí y otras que no están, ¿eh? Por razones de todo tipo. Vuelvo a nombrar a Nieves porque yo tengo que nombrar a Nieves porque la tengo dentro de mí, ¿eh? Quien no ha conocido a Nieves, pues se perdió algo maravilloso, ¿eh? Pero bueno, mucha gente de las que estáis aquí sí que sabéis que éramos, que las primeras dudas las resolvíamos entre nosotras. Bueno, por eso creo en la sororidad. No creo que las mujeres tengamos que ser rivales porque el mundo nos ha hecho así, sino porque al patriarcado le interesa mucho, que seamos rivalísimas y que nos tiremos los trastos a la cabeza. Entonces, si eres feminista, eres rebelde, y si eres rebelde, pues todo lo que te diga el patriarcado y tú puedas jurar, pues tienes que decir, bueno, pues eso para ti, porque yo no voy a hacerlo. Entonces, eso es una fórmula personal que se puede llevar a cabo
y que tenemos bastantes temas en este momento en los que podemos aplicar estas cosas que estoy diciendo yo hoy. Yo a veces digo que no hagamos caso, ¿eh? Y mucha gente se escandaliza mucho. Pero ¿cómo no vamos a hacer caso si nos insultan en las redes? Pues no haciendo caso. Esa es mi postura, pero yo sé que hay muchas otras posturas y que todas ellas sumadas son las que nos pueden hacer seguir progresando, sin duda, ¿eh? Ahora, a mí no me digas que si me pegan una bofetada ponga la otra mejilla. Esto, yo del Evangelio cogí muchas cosas, pero esta no, ¿eh? Porque a mí si me ha dolido la primera bofetada, pues no me pongo la otra cara. Entonces, bueno, hay gente que piensa que poniendo la cara muchas veces logrará salir de un... Perfecto, si tenemos muchísimos mecanismos para hacerlo en grupo pequeño, en grupo grande e individualmente, claro que sí. Y cuando conocemos feministas de otras latitudes, abrimos la boca así porque estamos coincidiendo en multitud de cosas. Aunque el patriarcado nos está diciendo que no, que qué tenemos que ver nosotras con las bolivianas, ¿eh? Entonces estamos coincidiendo en multitud de cosas. Bueno, pues aquí nos quedamos porque me he pasado 7 pueblos y... Bueno, aquí van saliendo mensajitos en el chat. Uno de Lidia, muchas gracias, enhorabuena. Y si tenéis alguna pregunta y yo si va surgiendo en el chat alguna, también gracias si te ves y yo lo puedo leer. Vale. ¿Alguna pregunta? Yo quería primero presentarme, porque es la primera vez que vengo aquí. Yo vengo de Zaragoza, me acabo de cantar en Alicante. Yo trabajo en el movimiento feminista de ciencia y he trabajado en los últimos años en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues quería presentarme porque si todos os conocéis, entonces era como, ya que un poco intrusa venir, ¿no? Pero Bienvenida. Mira, es muy curioso, me voy a quitar esto para decir lo próximo. Sobre todo para que te conozcamos la próxima vez. Mi nombre es Mérida. Mérida. Ah, no, Mérida. No es tan raro. Y es que me pasa siempre. Entonces, bueno, quería conoceros, no sé si tengo que daros mi teléfono, mi email o alguna cosita, porque Tu mail a ella. Vale, Eso es todo. pues eso. Y quería comentar, al hilo de lo que estabas diciendo ahora al final, en esta misma aula, yo fui a una clase, el otro día haciendo una dinámica, de varios grupos, yo varios grupos, que de repente es un buen profesor, no. Estábamos en un grupo que éramos solo mujeres. Entonces vino y nos dijo, vosotros, y dije yo, vosotras. Sí, claro, vosotras, vosotras y vosotros. Sí. Pues tú dices, no hay que enfadarse. Vale, no hay que enfadarse, pero realmente a mí No, hay que indignarse. porque En realidad hay que indignarse. ¿no? Entonces, es que yo llevo mucho tiempo en mi vida pensando que lo que no se nombra no existe, que nombrarnos nos empodera de alguna manera y nos ayuda a situarnos. Entonces, no hay que... No, obviamente no. Eso es una parte del ojo ciclópeo, ¿eh? ¿Y qué te parece cuando estamos las mujeres, solo mujeres y decimos nosotros? Nosotras mismas. Eso me duele como... Bueno, pues esto es cuestión de raca y minando, digamos, la cosa. Es un trabajo que tú has hecho una cosa que es así, que es ya, hay mujeres que hemos conseguido lo que hemos conseguido a base de no de hablar, normalmente, no de hablar, no echarnos atrás. Hemos conseguido como bota maraya. Sí. Entonces, me parece muy bien. Y cuando dice
alguien esto de que tú cantas en un momento de que no hemos conseguido nada, no es verdad. Que hay muchas cosas que nos faltaban, evidentemente, por todo lo que has explicado. Te agradezco mucho. Pues nada, esto es un lugar abierto. Este es un lugar abierto donde nadie tiene que nadie que entre por esa puerta ya, que ya ha decidido entrar, se tiene que sentir intrusa ni intruso ni nada de nada, porque está pensado para esto, para tener un buen acogimiento. Sí, pero tú como eres nueva, te van a hacer pagar una cuota de unos 150 euros. Unos 150 euros para que nos lo merendemos un día. Cuando ella aquí la primera vez tiene que pagar una caña o algo, ¿no? Claro, para que nos lo merendemos un día y que, en fin. Y la cosa... Eso. Que también deciros que soy nueva, que por casualidad he caído aquí en esta charla, que me ha encantado. Yo siempre he dicho que no soy feminista, pero en el fondo mío soy feminista. Y hasta en lo que escribo sobre lo que es el sentimiento de la mujer ante todas las cosas, ¿no? Entonces, me ha encantado. Agradezco, me llamo Gloria, que no me he dicho mi nombre. Quítate la máscara del dolor. ¿Queréis verme? Sí, hombre, que Bienvenida, Gloria. bienvenida. Por circunstancias de la vida estoy aquí en Alicante, bueno, me quedé visita en enero y La mejor terra del món, has aceptado. sí, desde pequeña he venido a Alicante. Entonces, pues un sueño nuestro fue para jubilarnos en Alicante, pero vinieron los nietos, se van dejando cosas a un lado. Ahora estoy reconstruyendo mi vida, intentando encontrar mis espacios, muchos espacios que he perdido no por mi pareja, sino por enfermedad, ya he tenido durante años mi pareja, entonces yo tenía mis espacios y esos espacios. Pero siempre he estado cercana a gente, pues, no sé si socialista o, no sé, gente que piensa, cree que hay que cambiar. Ahora lo voy a retomar, tengo que estar entre Alicante y otros partes. Eso es muy fácil, hay muchos aves y todo. Ya, entonces estoy ahora, pues eso, haciendo ese cambio. Bueno, también tengo cercanías, que también hay Pues tú nos tienes que traer embutido. Claro. Pagar que tú las morcillas y todo eso. Pues Claro que sí. Pues los lunes primeros de cada mes, ahora me dais el correo y para Que no haceros sean llegar festivos, exactamente. que no sean festivos ni vacaciones. Entonces se trasladan siempre al siguiente lunes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o vamos a las del chat? Aquí hay una la más interesante, una pregunta en el chat. Dice, ¿podrías hacer alusión al por qué este año estamos hablando de atender y defender los derechos de las mujeres basados en el sexo? ¿Podrías hacer alusión al por qué este año estamos hablando de atender y defender los derechos de las mujeres basados en el sexo? ¿Por qué le tenemos que llamar ahora así? Bueno, pues porque en la apropiación indebida del lenguaje feminista ha habido una apropiación indebida del término género que para el feminismo fue muy esclarecedor en algún momento. Cuando nos creíamos que nacíamos con el sexo, yo siempre me he imaginado, naces y ahí en el sexo, en la vagina, te ponen una pegatina de color de rosa y eso ya lo tienes para toda la vida, ¿no? Entonces, cuando nos sirvió para esclarecer mucho
esto, lo que se adquiría y lo que se venía con ello, resulta que ahora mismo nos han expropiado ese término. Y por tanto tenemos que recurrir a decir basados en el sexo, que faltaría decir de nacimiento, pero bueno, no hace falta, es evidente, ¿no? De nacimiento o adopción. Bueno, yo creo que por eso estamos este año hablando de esta. Hemos retomado de alguna manera la expresión, dándole una vuelta y explicándolo de otra manera para que sea evidente. ¿De qué hablamos? Que sea evidente. El término género, las feministas llevamos 40 años intentando explicarlo y aún seguimos explicándolo. Y bueno, esta corriente que ha venido a darnos codazos por todas partes, en menos de 2 años o un año, extiende, digamos, otro significado por el término género. Por tanto, hablar ahora basados en el sexo me parece que lo explica mejor. Es verdad que ha sido un zarandeo, a lo mejor podemos retomar. Yo no he dejado de utilizar la palabra género ni pienso dejarlo de hacer, pero claro, con otra explicación adyacente, con más clarificación, etcétera, etcétera. Esto es mi opinión. Si alguien de quienes estáis aquí queréis decir algo más, porque hablamos ahora de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Yo añadiría únicamente, para la persona que ha hecho la pregunta, que otra forma de decirlo sería por el hecho de nacer. Y creo que en estos momentos tenemos ejemplos a millones, pero bueno, por acercarnos un poco a la actualidad de Afganistán, ¿no? Y todo lo que les está pasando a las mujeres afganas otra vez, les está pasando porque son mujeres, porque han nacido mujeres. Bueno, han nacido hembras, ¿eh? Bueno, pues han nacido hembras. Porque mujer ya tiene un punto de cultura, ya tiene un punto, porque tú como mujer aquí no tienes la misma definición que las afganas. Entonces esto es lo que nos da a entender. Yo creo que sí que... Claro que nos suena fatal a que nos llamen hembras, pero da igual. Yo creo que ahora nos tenemos que acostumbrar a que nos llamen hembras. Hembras humanas, venga, y así lo ponemos más monos, ¿no? Porque si no... Es que, claro, en el patriarcado hay teorías que nos asimilan más, nos hacen parecer más a las hembras de otros mamíferos que a los machos de nuestra especie. Entonces tenemos más cosas en común con las hembras de los mamíferos que con los machos de nuestra especie. Entonces eso es una verdadera aberración que está en nuestra mano irla desarmando como un ovillo de estos que está enredado y lo tenemos que ir desenredando. Pero no nos vamos a morir muy jóvenes, porque tenemos mucha faena. Y nos vamos a aburrir lo más mínimo, por lo mismo. Y bueno, si queremos reírnos un poco, yo utilizo bastante, ya veis, me distancio de las cosas un poco riéndome de ellas porque creo que me sienta mejor. Luego me voy y puedo cenarme una botifarra de pinoso y me quedo tan fresca. De la otra manera, igual se me queda aquí todo atravesado y no puedo ni respirar. Entonces, bueno, por eso creo que es muy importante aprender unas de otras y unas con otras. Son dos cosas que no es lo mismo, ¿eh? Aprender de otras es ponerte ahí y luego te llaman maestra y no sé qué y no sé cuánto, tú le llamas maestra no sé cuánto, y con otras, que es el sentido de la sororidad. Y yo creo que es la clave para que podamos seguir viendo un poco por dónde. Al final los términos que has dicho tú hablan de todo tu ponencia, que hablas de un poco lo que has nombrado de impugnar los principios del feminismo para perder energía, el lenguaje también como forma de manipulación, de darle la vuelta. Claro, también. Y al final sexo, género, hembra, mujer, todo es como poner el velo para distorsionar. Para perder el tiempo. Sí. Para obligarnos a perder el tiempo. Lo que pasa es que si en vez de perder decimos emplear, bueno, pues a lo mejor con el tiempo, cuando el ojo ciclópeo vaya desapareciendo, la filología habrá ganado un montón, gracias a nosotras. Como ha pasado con otros ámbitos del conocimiento, que no es broma. Y luego otra, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, yo voy a hacer una pregunta.
Elena, aunque bueno, en parte la respuesta ya es haber venido a escucharte. O sea, pero alguna estrategia más, porque no siempre podemos venir a escucharte o a estar contigo. No, si yo no estoy aquí siempre más que... ¿Alguna estrategia más para las que llevamos tiempo y no tenemos tanta energía como tú? Que espera la fatiga, porque ya yo sinceramente os lo confieso, que yo me llamo Vicky, por cierto. Para la prueba. Yo ya me estoy empezando a cansar un poco. Entonces, a ver, es alguna estrategia más que la que ya has dicho de la sororidad, estar con gente con energía que nos vuelve a dar ánimo. Pues Vicky, mi pregunta iba por ahí también, ¿eh? ¿Te la has copiado. Es A ver, el coste de la impertinencia, o sea, esto de, Sí. de perder la energía, o sea, ¿qué estrategia nos das? Bueno, yo no me he perdido. Reírte y aguantar marea, eso. Mira, ¿tú te acuerdas de cuando éramos feministas? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que te acuerdas. Bueno, a ver, estrategias de tipo receta o varita mágica, veis que no. Es que cuando nacemos las hembras humanas no nos dan la varita mágica, que es una pena, ¿eh? Porque cada vez que deseamos algo, ¡cling!, podríamos llevarlo a cabo. Y lo vivo porque lo vivo como una carencia, no tener varita mágica. Ni poderla comprar ni siquiera en Amazon, ¿eh? No puedo comprarme una varita mágica. Entonces, claro, yo creo que es el estar a la vez viendo los avances y lo que ya hemos avanzado. Los avances, perdón, lo que tienes por delante y lo que tienes por detrás. En el presente que vive cada quien, a veces no coincidimos, ¿eh? No coincidimos porque tú puedes estar de bajón ahora y a mí me has encontrado hoy de subidón. Yo he pasado la pandemia esta con bastante bajón, ¿eh? Pero sobre todo porque no podía ver a la gente, porque no podía comunicarme con ella, que es mi fuerza, ¿no? Y ya os he dicho cómo he aprendido yo y cómo aprendo el feminismo, aprendiendo con otras y de otras. Y si no puedo hacer eso, no. Pero las fórmulas personales y colectivas es no cejar en el intento. Nosotros tenemos que renovar también el lenguaje, aunque no perdamos de vista todo el que hemos inventado para que eso forme parte de nuestro bagaje cultural y seguir con otras haciendo inventos. Igual que sabemos que somos impertinentes, también sabemos que somos inventoras. Porque lo que a nadie se le pasaba por la cabeza, se nos ha pasado a nosotras. Nosotras somos también las mujeres del siglo XVIII que hicieron vindicación, las sufragistas, las de Afganistán que están jugándose el pellejo. Nosotras somos nosotras, es decir, las mujeres del mundo. Entonces yo creo que una cosa es no hacer discusiones circulares ni inútiles. ¿Circulares qué quiere decir? Ahora viene un tío, porque normalmente es un tío de tu organización o de tu trabajo de algo, a veces es una tía, que viene y te rasca, ¿no? Oye, ¿y tú qué de esto sabes mucho, no sé qué, no sé cuánto? Lo que te quiere hacer es pues que lo mandes a la mierda. La verdad es que lo puedes mandar a la mierda directamente. Yo normalmente en vez de mandarla a la mierda me voy yo. Yo me voy al lavabo y ya no vuelvo, ¿eh? Entonces, claro, esto es una manera de decir, bueno, ahí te quedas con tu rollo, porque eso desgasta muchísimo. Tú empiezas una conversación circular que ha empezado, llevas una hora y vuelves a lo mismo y otra vez vuelve a empezar. Entonces eso para mí es una fórmula de huir para que no se nos queden las energías por el camino, la verdad. Y cuando veamos que hay algún tipo de acercamiento y de consenso, aprovecharlo al máximo, al máximo. Y si una noche tú te acuestas a las 10 como Guiller y se tiene que acostar a la 1, pues que se acuesta a la 1, porque tiene 3 horas por ahí que le están dando energía, no le están quitando, ¿eh? O sea que, y luego la elección de las lecturas que nos hablen como personas, que nos hablen muy directamente, me parece que también es muy importante. Nos tenemos que estar siempre alimentando de los porqués, de cómo otras mujeres ya te van a dar los porqués de muchas cosas, ¿eh?
Y bueno, pues yo ya te digo, no tengo la varita mágica, ojalá que la tuviera. Y en esa merendola que nos vamos a hacer, repartiéramos varitas mágicas, ¿eh? Pero es un trabajo continuo que tiene que ir viendo a ver un poco lo que sale. Quizás sea un trabajo como el de conducir un vehículo, que tú puedes tener las cosas básicas, pero si te sale un camión por la derecha y un peatón se te me cruza, tienes que variar, ¿no? Tienes que hacer el volantazo. Y yo creo que el trabajo feminista es así, es mucho de esa manera. Luego, como la gente te conoce y sabe de qué pie cojeas, pues viene a tocarte las narices. Pues eso, te vas al lavabo y no vuelves, ¿eh? Es una estrategia buena, buena. Bastante buena, porque desapareces. Ay, a lo mejor es que se encuentra mal. Ay, qué bien, que están pensando en que me encuentro mal, ¿no? Claro que me encuentro mal, por eso me he ido. ¿Eh? Pero no es que me duela la barriga ni nada parecido, es que, claro. Bueno, y cuando podamos, también hay que hacer esto de la colonización del pensamiento ajeno, porque el feminismo es muy fácil de entender. Yo lo tengo comprobado a lo largo de todas las horas que yo he hecho de docencia feminista. Es muy fácil de entender, pero lo que pasa es que hay mogollón de barreras, mogollón de prejuicios y modas, modos, etcétera, que impiden entrar dentro de ese razonamiento. ¿Tú hoy en día te crees que es difícil hacerle entender a la gente que mujeres y hombres somos seres humanos de la misma naturaleza y de distinto sexo? ¿Esto es tan difícil de entender? ¿No? Por lo tanto, somos acreedores y acreedoras a las mismas oportunidades, derechos y demás. Y a todo esto te harán así enormes cabotas la gente, ¿no? Había una profesora belga que se dedicaba a formación en coeducación también, que la conocí por una ONG que decía, para que la gente entienda el feminismo solo tienes que conseguir que se quede en una silla media hora. Media hora que te escuche a ti o a alguien que esté hablando de esto, ¿no? Una vez que está media hora, ya ha entrado dentro de lo que queremos decir y a lo mejor va y le interesa seguir. O no, bueno, pues como cada quien. Y luego, pues, yo qué sé, no juntarte con malas compañías. Esto es muy, muy importante. O sea, dicho de otro modo más fino, júntate con buenos compañeros. No, la gente joven, a las chicas, ¿Jóvenes de cuánto? ponte, pues, a ver, 20 años. Entre 15 y 25, digamos. 25. Vale, vale. Ellas cómo estaban viviendo su propio feminismo. ¿Explican o, o pasan? Ahí hay algo que me queda como... No hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Yo creo que hay muchas, a las jóvenes de estas edades se les está viendo el feminismo también como moda. Entonces, la camiseta de Zara de I am a feminist, esto ya es suficiente. ¿Eh? Entonces, esto lo hemos visto en las últimas manifestaciones de los 8 de marzo y lo hemos visto. Pero también hay muchísimas chicas de esas edades que han tomado conciencia de que son seres humanos, que no se puede abusar de ellas. Luego tenemos a las que se dejan seducir por las milongas de enséñame las tetas en el ciber, ¿no? O sea, claro que sí, porque eso me va a empoderar. Pero a veces lo nombro porque me tiene un poco conmovida. Hay una profesora de la London School of Economics que se llama Catherine Hacking, que preconiza o pregona una teoría que es la de el capital erótico de las mujeres y que tontas somos si no lo aprovechamos. ¿Eh? O sea, qué moderno esto, ¿no? Desde la antigüedad más remota se nos está utilizando para que usemos el sexo como beneficio propio. Entonces resulta que ahora es el descubrimiento del siglo. Y esto, claro, en las más jóvenes puede hacer muchos estragos porque todo lo que sea éxito y likes, pues esto mola un montón, o sea que se las pueden pillar por ahí.
Espero y deseo que al crecer en una sociedad que, bueno, que es un Estado de Derecho todavía, por lo menos, ¿no? Si no, Mar se está desintegrando, pero es que Mar es profesora de Derecho Constitucional, por eso la miro a ella. Entonces, claro, quiero decirte que esto veremos lo que puede sostenerse, pero sostenerse sobre una sociedad que reconoce los derechos humanos a las mujeres, los derechos de las mujeres son derechos humanos, es el eslogan de la última conferencia que hubo mundial en el 95, que hace ya un porrón de años. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y aún esa frase está vigente, porque hay muchos lugares del mundo donde no. Y aquí no es necesario ni decirlo. Y como no es necesario ni decirlo, se puede olvidar. Porque la igualdad igual da, como dijo aquella, y por otro lado, como ya está, y cada vez que te diga, pues si la igualdad ya está, mira, Vicky, otra cosa que te puedo decir. Tú dices, pues preséntamela porque yo no la veo. O sea, de broma, de cachondeo. Si tú eres de cachondeo, pues con cachondeo. Si eres así muy seria y muy no sé qué, pues muy seria y muy no sé qué. Pero la igualdad, cuando te dicen que ya está, bueno, les puedes poner deberes también antes de irte al baño y no volver. Es decir, mira, vete, date un paseíto por Google, mira las estadísticas de esto y de lo otro, y como sabes tanto, pues pasa mañana seguimos discutiendo. Ya que digo esto, os digo otra cosa, que es la dificultad que tenemos con algunos hombres, amigos y queridos por nosotras, para poder hacer nuestro discurso de manera coherente. Que sabéis que eso ahora se llama el mansplaining, ¿no? El tío se pone a hablar de lo que no tiene ni idea, aunque tú seas súper especialista en eso, ¿no? Entonces ya te callas, Y eso, bueno, si ocurre eso también, irse al baño y no volver está muy bien. Pero quiero decirte que sí que los obstáculos los vamos a tener. Ya viene Susana ahora mismo. Solamente porque te ha dicho que lo voy a parar. Yo trabajo con esas edades. Con esas edades, claro. Que se hace universidad. Quiere decir, claro, estoy bajo de tanta educación secundaria, primaria, secundaria. Yo, bueno, también. Sí, sí, sí. Es casi que. Menos mal. Seguimos en el discurso, aquí me puede identificar y se comporta de modo a su él, con más confianza, darse a la final. Siempre tienes a alguien, a alguna accionista, porque lo Sí, porque hablamos solo de esto y de los que se ponen la esvástica aquí para asustarte y cosas de eso. ¿Qué se ha hecho? Estamos notando de las cosas. Que tampoco es que sea discusión que te no, las tenemos. Jornadas o varias. También. Faenita que está haciendo. Bueno, estoy encantada de estar de vuelta, que he estado en vacaciones de fuera, que he seguido todas las sesiones online. Es un instrumento súper valioso, que tiene un poder increíble. Pero tomaba la palabra sobre todo para deciros que está constituyendo una plataforma contra la violencia de género, que es la primera vez que unos 20 y 30 personas en una cafetería, que se va a conseguir reunir del ayuntamiento con el nombre de una asociación para una plataforma en otra obra de institución. Bueno, pues la concejalía está en manos de ciudadanos, pero la concejalía está favorable por la causa y vamos a... Y eso no es así de repente. No es de repente, eso es parte de todo ese bagaje con el que vamos por el mundo. Bueno, nos vamos ya. Bueno, una única cosa, un recordatorio. La siguiente sesión la tenemos el día 13 de diciembre
y el título es Propuesta feminista, erotizar la igualdad. Primera parte. Lo digo porque hay que ir trabajando en qué consideráis que puede ser erotizar, en qué puede consistir erotizar la igualdad. Esta no tiene ninguna persona que la lleve, la llevaremos seguramente alguien de las coordinadoras, pero si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna sugerencia, ya sabéis que al correo electrónico. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Vale.